Hoy estamos con Jorge Dorado, director de Mindscape. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Estamos pasando la mañana a los estudios de doblaje de tu nueva película Mindscape. ¿Qué puedes contarnos acerca de ella? Bueno, más que nueva película, es primera película. Pero bueno, bien, Mindscape es la historia de John Washington, que es un detective de la memoria, es un personaje que tiene la habilidad de viajar a los recuerdos de las personas. La película se desarrolla en una especie de presente alternativo, donde esta empresa Mindscape utiliza a esta gente para entrar dentro de los recuerdos de las personas y resolver casos con la policía o entrar dentro de traumas. Es una especie de psicólogos o terapeutas del futuro, de alguna manera. Entonces a nuestro protagonista le encargan el caso de Anna Green, que es una niña que está encerrada en su habitación y está en huelga de hambre. Entonces él debe entrar en sus recuerdos para ver el motivo de esa huelga de hambre y descubrir las bases de su personalidad. Es tu primera película en solitario, además. Sí. ¿Cómo es el salto? ¿Cómo lo afrontas? Bueno, llevaba muchos años haciendo... Mi carrera empezó como auxiliar y segundo ayudante de dirección en varias películas. Pues trabajé con Pedro Almodóvar en La mala educación, hablé con ella, con Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo, Enrique Urbizu, Mario Camus. Había trabajado con varios directores. Mientras hacía cortometrajes he encontrado de alguna manera mi voz, mi lenguaje, mi estilo, ¿no? Después pasé una temporada como realizador de publicidad durante los últimos 5 o 6 años. Y finalmente he tenido la oportunidad de dar el salto al largo. Entonces, bueno, sí, soy un director novel, es mi primera película, pero es verdad como que he hecho, no sé si es el camino normal o no, pero bueno, el camino que yo he considerado que más seguridad me iba a dar, ¿no? A la hora de enfrentarme a mi primera peli. ¿Y cómo surgió la idea de esta película en concreto, de Mindscape? Bueno, el proyecto nace en Los Ángeles, pues hace 5 años me voy a Los Ángeles, llevaba muchos años intentando aquí hacer una película, no lo conseguía. Me fui a Los Ángeles y Peter Safran, que es productor de la película y también era mi manager en ese momento, me ofrece este proyecto. Era un guionista americano llamado Guy Holmes, que tenía un primer borrador del guión, y me lo ofrecen para que les opine sobre cómo veo esa película, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar en diferentes versiones, hasta que se incorpora Jaume Collet Serra a la producción con su productora Ombra Films, y ya pues, tiramos para adelante hasta que hemos hecho la peli. La presentaste en la última edición de Sitges. ¿Cómo están siendo las primeras sensaciones? ¿Cómo se veía? Bueno, muy bien. La verdad es que en Sitges fue una gran alegría porque, bueno, sobre todo cuando haces un thriller y estás tanto tiempo, casi 1 año y medio trabajando en exclusiva a la película, ya no sabes lo que generas. Sabes lo que has querido contar, cómo lo quieres contar, pero no sabes el público te tiene que rellenar los huecos, ¿no? Y la verdad es que en Sitges fue una experiencia increíble ver que el espectador se engancha desde el primer minuto hasta el último con la trama y sufre y vive con los personajes y siente miedo y vive la intriga, ¿no? Entonces, en ese sentido, una gran satisfacción ver que la película gusta a una amplia mayoría del público. ¿Te decantarás más por el thriller, por este tipo de cine de suspense? ¿O estás abierto a más géneros? Bueno, estoy abierto a más. El único lugar, o sea, me encanta la comedia, lo que pasa es que creo que es el género más complicado y no me atrevo con él. El resto sí, me encanta el thriller porque, en el fondo, mi película habla de la libertad. O sea, es un drama que habla sobre la libertad. Lo que pasa es que el envoltorio es el thriller. Es una historia que se cuenta con una intriga, con un misterio, con personajes escondidos, ocultos, ¿no? Las dos caras de los personajes. Todo ese universo me fascina mucho y el thriller es el vehículo perfecto para el tipo de cine que yo quiero hacer. Pero estoy abierto a rodar cualquier otra cosa, ¿no? ¿En qué te basaste para esta película? ¿En qué otras películas o tuviste Bueno, otras referencias como directores? sí, yo soy hijo un poco de los años del cine de los 70, de los 80 de Hollywood, ¿no? Soy hijo de Spielberg, de David Cronenberg, de Joe Dante, de Robert Zemeckis. Entonces, de alguna manera he crecido con ese cine. Y yo sí quería que esta película tuviera un poco de pozo clásico en el planteamiento, ¿no? Ya que trata, digamos, un tema con un punto fantástico, como es la idea de la posibilidad de viajar a los recuerdos de las personas. Quería que tuviera una pátina de película de antes, ¿no? Que pudiera aportar algo nuevo por el regreso a esto, ¿no? Y bueno, me vi algunas películas, sobre todo El sexto sentido, por la relación que había entre hombre, ¿sabes? El chico y el niño. Me revisé también La zona muerta de David Cronenberg, porque también es un tipo que toca a la gente y puede ver como cosas del futuro. Esas fueron mis dos grandes referentes. Luego también El silencio de los corderos, aunque no tenga nada que ver con la película, también hay un pequeño duelo entre dos personajes, ¿no? Entre Clarice y Aníbal Lecter. Y esas
digamos, fueron mis 3 pilares, pero como, bueno, lugar de inspiración, ¿no? Intentando imitarlas nunca porque eso no funciona. Y luego también pensé que la película era una película de cine negro, que es algo que no estaba en el guión, pero que yo veía, ¿no? A través de los personajes. Entonces, bueno, pues me he hecho un vistazo a El sueño eterno de Howard Hawks y Chinatown de Roman Polanski para intentar que la película tuviera también ese aire de cine negro. ¿Tienes algún director como referente en los trabajos que haces? Bueno, nunca realmente he tenido un referente muy claro porque yo creo que al final tú encuentras tu voz de una manera natural. Es verdad que eres fan de ciertos directores. En mi caso, por ejemplo, la película que más he podido ver a lo mejor ha sido Taxi Driver de Martin Scorsese. Entonces a Martin Scorsese le sigo mucho, pero es verdad que hay películas que me gustan más, otras que menos. Pero tampoco puedo decir que sea mi director de referente, ¿no? No quiero ser él, ¿no? Pero me interesa mucho ese tipo de cine. Vienes, o sea, eres de la cantera de directores, ¿no? Que han tenido que salir de España para hacer este tipo de cine. Mm. ¿Cómo, cómo decidiste esto? ¿Por qué no te dejaban hacer las películas aquí, la producción? Bueno, o sea, es muy complicado hacer cine, hacerlo aquí en cualquier lugar del mundo. O sea, tampoco hay que decir que en España es especialmente complicado. O sea, es complicado debutar porque que confíen en ti y por muchas cosas que has hecho es muy complejo. Simplemente en España me estaba siendo muy difícil, no lo conseguía y decidí irme al mayor mercado del mundo, ¿no? Que es Hollywood. Y allí se me abrieron muchas puertas, también se me cerraron muchas otras. Pero bueno, vi que era posible, que no era una utopía y que era mejor poder combinar ambas tierras, ¿no? Y bueno, y gracias a ese viaje que hice allí, los meses que estuve allí, pues surgieron varios proyectos que muchos se quedaron en nada, pero bueno, Mindscape ha visto la luz. Mindscape cuenta con un reparto también anglosajón. ¿Cómo eligiste el reparto? Bueno, yo quería para el personaje principal un rostro. Necesitábamos que fuera un tío conocido, sobre todo para llamar la atención del espectador, pero no necesitábamos que fuera especialmente famoso. Y yo quería darle la vuelta a algún actor, ¿no? Que me parece siempre un ejercicio muy interesante. Entonces, en el caso de Mark Strong, que siempre había hecho pequeños papeles secundarios, pero con muchísima fuerza, ¿no? Casi siempre haciendo de antagonista, en Sherlock Holmes, en Robin Hood, en John Carter. De repente darle un protagonista y darle, digamos, el héroe de la película, me parecía que podía. Era muy interesante para él, era muy interesante para la película y sobre todo iba a ser muy refrescante para el espectador, ¿no? Entonces Mark llegó como una apuesta sobre un actor buenísimo. O sea, no es que yo estuviera descubriendo un actor, ¿no? Sino que le estaba dando la vuelta a algo que no había hecho en su carrera. Y a él le encantó esa idea y enseguida se sumó al proyecto. Y luego Taissa Farmiga la habíamos visto en American Horror Story y llegó un poquito más tarde en el proyecto, ¿no? Buscamos a alguien que encajara bien con Mark y enseguida también vimos que había muchísima química entre los dos. Y luego el resto del casting, bueno, Brian Cox también se incorporó casi al final del rodaje y el resto del casting se hizo en Inglaterra con un director de casting buenísimo allí que nos hizo un montón de propuestas y poco a poco vas configurando ya el equipo. ¿Puedes contarnos alguna anécdota del rodaje, alguna curiosidad, alguna dificultad que hayas tenido más relevante que otra? Bueno, lo más complejo de esta película realmente es que está rodada en Barcelona en un 90%. Rodamos una semana en Canadá, en Montreal, y unos días en Francia. Entonces era un grandísimo puzzle, porque la casa como tal, que ya veréis en la película, no existe. La fachada es Francia, el hall era una casa de Barcelona, había un cachito de pasillo que era un plató, luego teníamos la biblioteca que era otra casa de Barcelona, pero ahí había una puerta con un armario que era otra vez plató. Entonces había todo un puzzle. Normalmente tú si tienes una localización, a lo mejor dos, a lo mejor el exterior es un sitio y el interior es otro, pero en este caso era todo como una locura, ¿no? De este entra por la derecha, viene aquí tenemos que construir un cacho porque si no, no tiene sentido. Y bueno, esa parte fue muy bonita de trabajo con el diseñador de producción, con Alain Bainé, de trabajar. Eso a nivel, digamos, de lo que era el reto de la producción, ¿no? Y luego también, pues el coche hay una pasada de coche en Montreal y el siguiente plano es Barcelona también, aquí en un bosque, ¿no? Entonces, y conseguir que no se note en la película. ¿Cómo convencerías al público para que fuese a ver Mindscape? Bueno, Mindscape es una película pensada para el público y diseñada para el público. Es una película para sorprender, para entretener, pero yo siempre me gusta definirla que es como un puzzle, visual, ¿no? A mí me gusta jugar con el espectador, que sea partícipe, que no se convierta solo en testigo de lo que está pasando, sino
forzarle a que piense, darle pistas para que intente atar cabos, ¿no? Entonces yo le animaría a que viniera a ver Mindscape para disfrutar de ese juego, ¿no? De convertirse él también en un detective. Antes de Mindscape fuiste ayudante de dirección, como has dicho antes, de directores como Pedro Almodóvar, la película La mala educación, y hablé con ella. ¿Qué puedes contarnos de estas dos películas? ¿Cómo fue tu experiencia allí? Bueno, yo trabajaba en el equipo de dirección, yo no era el primer ayudante de dirección, era segundo y auxiliar, depende de la peli. Bueno, aprendes mucho de Pedro y de todos los otros directores, ¿no? Estando en un set, lo que aprendes es a entender cómo funcionan todos los departamentos, y en muchas ocasiones tienes la suerte de estar muy cerca del director, y en el caso de Pedro pues era muy fascinante verle dirigir actores, ¿no? Ver cómo matizaba, mejoraba la escena o hablaba con los actores. Entonces ahí aprendí mucho de una manera casi autodidacta, pero sin que casi lo supiera, pero poniendo el oído y todos los sentidos pendientes de lo que le hacían. También trabajaste con Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo. Mm. ¿Cómo es trabajar con un director como Guillermo del Toro? Bueno, Guillermo además es muy generoso y es como el gran padrino de todos los directores noveles, que aunque no haya sido mi padrino en esta película, de alguna manera él está presente, él conoce mi carrera, sabe lo que estoy haciendo, quiere saber lo que quiero hacer luego. En ese sentido nos apoya mucho a todos nosotros y nos ayuda si necesitamos una recomendación o algo así. Guillermo siempre está disponible para echarnos un cable. Y luego durante el rodaje de La Espinazo del Diablo, pues él fue muy generoso también, ¿no? A la hora de que yo decía, ahí sí, por ejemplo, me di un poquito más, ¿no? Yo le preguntaba sobre la planificación que había hecho y él encontraba un hueco para explicármelo, ¿no? Dentro de que el trabajo del director siempre es inmenso, pero en ese sentido él es especialmente generoso con las nuevas generaciones. También estuviste en Hollywood en la película Moulin Rouge. ¿Qué es lo mejor y lo peor de este tipo de producción? Bueno, no sé si hay algo bueno o malo, simplemente son películas muy grandes de 100, 200 millones de dólares y donde todo funciona a la perfección, ¿no? Los departamentos están como muy claramente diferenciados, tienen mucho dinero para conseguir las cosas, entonces, bueno, todo fluye. Era más tampoco hay una gran diferencia entre la película que en Mindscape y Moulin Rouge en el sentido de cómo se ejecuta. Los equipos son los mismos, lo que pasa que la cantidad y el tamaño es más grande, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, pues fue bonito, ¿no? Ver esa escala, ¿no? Y vienes del mundo del cortometraje, como hemos dicho antes. Te voy a decir una serie de cortos tuyos y a ver si nos puedes describir con unas palabras, ¿vale? La guerra. Bueno, La guerra es un pequeño cuento de terror postmoderno que, bueno, estuvo nominado al Goya en el año 2006 y que ganó un montón de premios nacionales e internacionales. Gracias. Gracias es una historia de amor que sucede en un aeropuerto, es una historia muy pequeñita de sentimientos y emociones, y era mi manera de acercarme a la dirección de actores y al diálogo como base para contar una historia. A Good Man. A Good Men es un western que rodamos porque nos habían dado muchos premios con la guerra, y uno de ellos fue la posibilidad de rodar un western, ¿no? Yo quise hacer un anti-western, hacer un western estético, frío, azulado, con una voz en off, y que sobre todo fuera una historia que tocara mucho los sentidos, ¿no? Que fuera muy sensorial. Ese era mi objetivo con A Good Man. El otro. El otro es el último corto que he rodado, que básicamente lo escribí para su protagonista, Jovis Keuskerian, a quien descubrí su vida en un escenario como monologuista de Club de la Comedia, y es de alguna manera la constatación del estilo que he ido buscando sobre todo, o sea, a lo largo de todos mis cortometrajes he buscado un estilo, y digamos en el otro es lo más cercano a Mindscape, es un poco más visceral y más físico, tiene un punto más autoral que Mindscape, pero sí considero que Jorge Dorado está digamos, en la actualidad en el otro. Con tu cortometraje La guerra, que hemos dicho conseguiste la nominación al Goya y más de 50 premios. Y es un cortometraje que creo que desde el principio te encoge el estómago y te pone en tensión. ¿Cómo consigues escribir eso? ¿Cómo lo transmites? Bueno, eso fue con Luis Oberdejo, con quien codirigí el cortometraje. Nosotros siempre desde el principio queríamos hacer una historia de terror, ¿no? Vamos a hacer un cortometraje de terror que sea realmente terrorífico. Y después de dar muchas vueltas y barajar muchas ideas, los dos estábamos de acuerdo en que la guerra era lo más terrorífico que había, ¿no? Y queríamos hacerlo de una manera descarnada y cruda. Y bueno, elegimos como protagonista a un niño que huye de un soldado, una cosa muy absurda, un soldado que quiere matar a un niño y un niño que no entiende por qué le quieren matar, ¿no? Y elegimos una voz en off en francés precisamente para darle esa distancia, ¿no? No queríamos tocar la fibra sensible del espectador para que llorara o sufriera, ¿no? Sino queríamos que
lo viera desde fuera, pero que se involucrara con la historia, ¿no? Conseguir ese viaje de ida y vuelta del espectador. Y bueno, de ahí surge un poco, ¿no? De ese tira y afloja entre dos directores que quieren darlo más, dar más, y bueno, es una pequeña joya de la que estamos muy orgullosos los dos. ¿Has trabajado en inglés, en francés, también en español? ¿No les tienes miedo a los idiomas, al rodaje en otros idiomas? Bueno, es un poco lo mismo. No importa el idioma, mientras te puedas comunicar, obviamente necesitas tener un poco de conocimiento de cada idioma, pero en el sentido, por ejemplo, los actores o los técnicos te ayudan mucho. Si no llegas con el vocabulario, si no llegas, porque yo no soy bilingüe de ninguno de los dos idiomas, pero ahí es un lenguaje universal. El del cine es un lenguaje universal, de las emociones, las sensaciones, las historias. No hay un idioma que te vaya a frenar narrar. ¿Podrías explicarnos un poco cómo elaboras tus guiones? ¿Cómo es el proceso ese de que tienes una idea y la plasmas en un guión? Sí. Bueno, con los guiones es una cosa... Hay gente que tiene técnicas. En mi caso todo surge con algo que no te puedes quitar de la cabeza. Y de repente viene una idea o una situación o no sé, una sensación o algo muy concreto. A veces es un personaje o una profesión y eso se queda ahí alojado en la cabeza porque ideas tienes como constantemente cada día. Y hay algunas como que vuelven a tu cabeza, ¿no? Como, ostras, aquella idea de aquella chica que iba a la India, qué interesante, ¿sabes? Y bueno, te vas dando cuenta que cuando las ideas te acompañan durante varias semanas y varios meses, merece la pena explorarlas más. Entonces a partir de ahí es más como expandirte a lo largo de qué cosas le pueden pasar a este personaje o qué otras cosas o qué personajes puede haber en esta situación. Y ya cuando te lanzas a escribir el guión, para mí lo más básico es encontrar una estructura, ¿no? Saber dónde tengo los puntos de giro. En ese sentido soy más clásico hollywoodiense. Y una vez que trabajo esa estructura, pues bueno, es lo siguiente, ¿no? Ya es dialogar y terminar el guión. La fase pueden ser 6 meses, como pueden ser 5 años, porque no de continuo, ¿no? Porque hay siempre parones y abandonas y vuelves a otras historias. ¿Y te es fácil separar datos autobiográficos o plasmar tus vivencias en tus guiones? ¿O No, te plasmas, o sea, tú te expresas, o sea, como un director de cine da su visión del mundo, su visión de las cosas. No puedes intentar... Yo puedo hablar de cosas que no sé, los viajes a la memoria no existen, pero yo sí puedo, a través de lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, insuflarle vida a esos personajes. Entonces, sí, básicamente me abro completamente a nivel emocional a la historia y estoy en muchas cosas. No es que me hayan pasado esas cosas, pero sí que la manera de que los personajes entienden ciertas situaciones es como yo me aproximaría a una situación similar. también has trabajado en el mundo del documental? Y estuviste en Senegal, ¿no? Grabando el documental Nuevos Tiempos para la Fundación Ideas. ¿Qué puedes contarnos sobre este documental? Bueno, fue una historia que empezó como una especie de vídeo sobre un proyecto de rehabilitación de un edificio en San Luis que llevaba a cabo el gobierno español. Y bueno, se empezó como siendo un vídeo y yo encontré a esta chica, la protagonista, Akine, que me pareció muy fascinante ella por su energía y quise explorar un poco su vida y su historia, ¿no? Y poco a poco se fue convirtiendo en un documental que se alejó del proyecto inicial de la fundación, pero que bueno, a ellos les gustó mucho y nos dejaron distribuirlo. Y se convirtió en una historia básicamente de sueños, ¿no? De cuando quieres algo, si luchas por ello o no luchas por ello, o dónde está el lugar donde se van a cumplir tus sueños. Se convirtió en un pequeño cuento sobre los sueños. ¿Este tipo de experiencia realmente, como dicen, te cambian la vida? ¿Estos viajes a Senegal o este tipo de experiencias? Bueno, los viajes en general lo que hacen es abrirte la mente, porque si estás siempre en tu entorno, en tu zona de confort, ¿no? Que dicen, pues es muy fácil criticar lo que hay alrededor o no tener más allá, ¿no? Viajar y viajar rodando abre mucho la mente, porque hay otros mundos y otras vidas igualmente fascinantes como tú crees que la tuya, o tan horribles como tú crees que la tuya es igual de horrible, ¿no? Entonces yo creo que te hacen mejor persona. Y vamos acabando ya con un juego que solemos hacer. Primero es ¿hay alguna pregunta que no te hayamos hecho o que no te suelen hacer y que quieres que te hagamos? Bueno, vaya juego. Una pregunta que no me han hecho. No, es que has hecho muy completo, ¿no? Con todos los cortos, con todo, los referentes, sí. No, en general se habla poco, por ejemplo, de cosas muy concretas como el trabajo del sonido, o se habla mucho de fotografía, el arte, pero por ejemplo el sonido o el montaje, ¿no? Cómo es la labor del montaje o cómo se trabaja los efectos digitales.
Quiero decir que creo que en este caso, por ejemplo, en Mindscape se ha habido mucho mimo en todos los departamentos, ¿no? Y es algo que se puede ver, ¿no? Antes estábamos aquí doblando y la chica que lleva la sala me decía, el sonido es espectacular. Y es verdad que son cosas como que, bueno, suena, pues suena, ¿no? Es verdad que un sonido puede hacer que una buena escena sea excelente, incluso que una escena mala sea buena. Entonces es algo que para mí es muy importante, ¿no? El sonido, porque ya se da por supuesto que la fotografía va a estar cuidada y que el montaje va a estar bien, ¿no? Pero el sonido creo que es uno de los grandes olvidados. Y ahora es un tipo test, para acabar. Por si nos podías recomendar un libro, una película, un CD y una obra de teatro. Vale, un libro de Jonathan Dee, Los privilegios. Una película actual. La que quieras. Bueno, una película, Blue Jasmine, de Woody Allen. ¿Un CD? De música. Sí. O una banda sonora. O una banda sonora. Me gusta mucho Joel López. Es un nuevo disco. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el disco de Joel López? Te digo otro. No sé. No me acuerdo. Bueno, es el último disco. El primer disco de Joel López en solitario. O sea, bueno, el nuevo disco de Joel López. Y una obra de teatro, La mujer de negro. Pues ya está, que con esto hemos terminado. Vale. Muchas gracias, gracias. Sara. Gracias también.